¿Qué tal? Muy buen día. Te saluda el pastor Mario David Romero de Unidad Cristiana en Verdad, esperando que hayas amanecido este lunes muy hermosamente. Bueno, yo quiero platicarte que el día de ayer disfruté tanto estar en la casa de Dios y sobre todo por un detalle tan importante que me habló Dios a través de la palabra. Eh, el Evangelio de Marcos es uno de los evangelios que más me gusta, la verdad, por el poder de Dios manifestado en ese evangelio. Pero el día de ayer todavía me enriquece más. Si tú tienes alguna idea, el escritor del Evangelio de Marcos, precisamente el escritor es Marcos, pero se cree que el apóstol Pedro fue el que le dio la información para que lo escribiese. Entonces suceden cosas muy bonitas, ¿no? En el Evangelio de Marcos, que es lo que me impresiona a mí y es de lo que te quiero compartir. Cuando Jesús llama y tiene ese encuentro por primera vez con sus discípulos, ellos están trabajando junto al mar, limpiando las redes, y junto con ellos había una barca que habían utilizado durante toda la noche. Cuando Jesús habla con ellos, les dice si vienen conmigo, yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué sucedió después del llamamiento? ¿Qué sucedió en esa barca que estaba en el mar de Galilea? Bueno, para empezar, considero que esa barca que Pedro tenía se puso a la disposición del maestro, se puso al servicio del maestro. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros para poner en las manos del Señor, para el servicio de Él, para su obra? Dice la Escritura que Jesucristo utilizaba esa nave, esa barca, para ir y trasladarse a lugares remotos, predicar la palabra. En los tiempos de Jesús, cuando existían esas barcas, no se usaban con fines turísticos o para trasladar pasajeros. Los fines de las barcas tenían una característica muy especial, tenían grande importancia porque se trasladaban víveres, materiales para construcción, se utilizaba para la pesca, pero no tenían la característica de utilizarse para pasajeros. Si alguien la utilizaba para pasajeros, créeme que en realidad era muy bendecido, ¿no? Era muy bendecido por darle ese uso, era muy especial ir en una barca como pasajero, si le tocaba esa bendición. La Biblia narra, ¿no?, que Jesús predicaba la palabra y les dijo una vez a los discípulos: siempre ténganme la barca lista. Y predicaba a Jesús el evangelio, la gente se amontonaba alrededor de él, lo tocaba y les pedía que la barca estuviera siempre lista para subirse a la barca y desplazarse. Cuando Jesús usaba esa barca, no la hacía con el fin de subirse, reposar y descansar y agarrar un tour, ¿no? Un tour así bien suave, sino al contrario, él ya estaba mirando lo que iba a estar en la siguiente orilla, ¿no? Esa barca sirvió para trasladar el ministerio de Jesucristo en el mar de Galilea y acercarse a las ciudades. Otra de las cosas que tiene un detalle muy bonito esa barca, le decía a la iglesia que si esa barca hablara, cuántas historias nos pudiera contar. Y como esa barca considero que era de Pedro, pues Pedro, cuántas historias y detalles no pasaron dentro de esa barca, que quedaron muy marcados en el corazón de Pedro como pescador, ¿no? Otro de los detalles que me deja muy, muy marcado es que Jesús, cuando enseña la parábola del sembrador, dice en la Biblia, en el mismo Evangelio de Marcos, que estaba él dentro de la barca enseñando. La barca se convirtió en un púlpito para enseñar. La gente estaba a la orilla, en la arena, pero él no se bajaba de la barca y de ahí enseñaba. Se convertía en un púlpito y posteriormente, cuando se retiraba, la gente se convertía en un discipulado. Hablaba con los discípulos y a ellos les explicaba con más claridad lo que querían decir las parábolas. A ellos los discipulaba, les explicaba, les daba detalles dentro de esa barca. Qué hermosos detalles, la verdad. Posteriormente, pues, a lo mejor los discípulos creían que era un tour, que era algo bien suave, bien rico, bien bonito, que era un lugar para pasearse y disfrutar del ministerio de Jesús, pero no se dieron cuenta que esa barca Dios la iba a utilizar para darle una gran lección a los discípulos, una gran enseñanza.
Nunca se esperaban que esa nave iba a naufragar, que esa nave estaba por hundirse más que nada por una tormenta. Ellos iban ricamente, Jesús iba con ellos y Jesús les da una lección que tú y yo también tenemos que saber aprender la lección. Como cristianos, Jesús nos dijo es necesario que pasemos por muchas pruebas, pero que no tengamos miedo. Él está con nosotros. Él ha vencido al mundo y nos dice que estará con nosotros. Cuando va en esa barca, la enseñanza es para los discípulos y para nosotros, que aunque seamos cristianos, estamos expuestos a pruebas y a luchas, pero la mejor enseñanza de todo eso que sucedió en la barca es que le reclamó su fe, le dijo, ¿dónde está su fe? Hombres de poca fe. El cristiano, aunque esté pasando por un valle de sombra de muerte, la fe no debe faltar, aunque esté rodeado de enemigos, la fe no debe faltar, aunque esté faltando pan o tengan necesidad, la fe no debe faltar absolutamente nada. Era lo que les quería enseñar. Tendremos problemas, pero la fe es la herramienta más poderosa con la que contamos. Aprendieron la lección, fue una lección muy dura. En la vida tú y yo vamos a pasar esa lección también muy dura, pero tenemos que aprender que para llevar el evangelio necesitamos tener fe. Posteriormente a esa travesía pensaban que habían aprendido todo y ahora sí el Señor les va y les da una clasecita mucho más fuerte. Se los lleva en la misma barca y los lleva donde está un hombre endemoniado conocido como el Gadareno y si ustedes han conocido la historia, pues estaba poseído por muchos demonios. Ellos observaron, Jesús llevó su ministerio para sanar enfermos, llevó su ministerio para liberar a los cautivos, para echar fuera demonios, milagros poderosos sucedían, y le demostró a los discípulos que la iglesia tiene que estar lista para echar fuera demonios. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo requiera. Puede ser en este momento, en una hora, en 10 días, pero no andes corriendo que te digan, vamos a echar fuera un demonio, y que tú digas, vamos a ayunar, vamos a orar. No, tú tienes que estar listo todos los días para cuando así ocurra. Y ya vieron la experiencia, cómo Jesús echa fuera ese demonio. Posteriormente el Gadareno se quiere subir a la barca y Jesús le dijo, no, tú eres más importante aquí. Dile las maravillas, cuéntale a tu pueblo las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Hay gente que se acerca a la barca y hay otra que está dentro de la barca. Qué importante es acercarte a la barca, pero mucha gente se acercaba a Jesús por las bendiciones nada más. Pero cuando tú te subes a la barca es porque vas a estar con el Maestro y vas a ser discípulo del Maestro y en su momento vas a ir con el Maestro a llevar las buenas nuevas del reino. Lo último que te quiero platicar para cerrar el día de hoy, donde ya me gocé, fue cuando llega, después de ir con el Gadareno, llega en esa misma barca a una ciudad donde le recibe mucha multitud de gente, mucha. Le apretujaba mucha gente. Todos querían un milagro, la fama de él se había expandido. Imagínate mucha gente, que dice en la Biblia que Jesús se había bajado y estaba a la orilla. Yo me pregunto qué tenía de particular esa barca. ¿Qué tenía de bello esa barca que de lejos aún no había llegado a la orilla? Y ya la gente ya reconocía que era la barca de Jesús, de Pedro y de Jesús venía en ella. No sé si era el color, no sé si era la bandera, no sé si era el nombre del barco, pero reconocían que algo especial venía, alguien especial venía en esa barca. La gente le recibía y inmediatamente ya había mucha gente alrededor de Jesús queriéndolo tocar, queriendo un milagro. Cuando estaban en esa situación, de repente guardan un silencio muy fuerte. La gente guarda silencio. Empiezan a mirar que alguien se acerca. Empiezan a abrirle una brecha, empiezan a abrirle un camino, todos guardan silencio, quedan asombrados. Alguien importante se acercaba hacia Jesús, alguien de mucho respeto, alguien que merecía que le honraran abriéndole camino. Y se trataba de un hombre importante de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando dice que era un hombre principal de la sinagoga, era un hombre que tenía como oficio espiritual ministrar, delegar, organizar la liturgia de los sábados en la sinagoga, del Shabbat, en la sinagoga. El pueblo de Israel pues practicaba el Shabbat. Y entonces ellos lo conocían muy bien y lo respetaban, lo honraban en cuanto a la religión de ellos. Y le abrieron el camino. Quizás pensaban que ya al llegar ahí iba a confrontar a Jesús, que él le iba a negar el paso o le iba a negar que llegase o entrase a la ciudad. Estaban ellos guardando silencio. ¿Qué iba a pasar?
¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder en ese momento? Cuando ellos creían que este principal de la sinagoga iba a armar una disputa, sucedió lo que menos esperaron. Se sorprendieron al ver que este hombre corrió a los pies de Jesús y se postró a él y le empezó a suplicar por un milagro. Le dijo: ve a mi casa, entra a mi casa, porque mi hija muere, está enferma. Ve, entra a mi casa. Yo sé que si tú vas, ella será salva. Jesucristo, cuando estaba con él, en realidad los demás se quedaron asombrados, todos estaban asombrados que hasta se le olvidaron que querían un milagro. El único milagro que se escuchaba era el de Jairo, llorando y clamando con un corazón desgarrado. Clamaba al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios que había escuchado por mucho tiempo que estaba haciendo milagros a través de Cristo Jesús. Clamó, y dice la Biblia que Jesús fue con él. Qué importante es clamar a Jesús, llegar a Jesús, quebrantarnos ante Jesús. Pero lo que se considera muy importante es el instrumento que Dios usó para llevar la palabra, la barca. Yo me quedaba pensando ayer si tuviera la oportunidad de quitarle título al lugar donde nos reunimos como iglesia, de dejar de decir la iglesia y empezar a mencionarle la barca. ¿Por qué la barca? Porque toda la gente iba a la barca y en la barca estaba Jesús. Cuando vayamos a la gente hay que decirle: ve a la barca porque ahí está Jesús. Él hace milagros, Él hace señales, Él salva. Esa barca sirvió de grande ministerio para trasladar la palabra de Dios. La palabra barca me hace a mí comprender que tenemos una grande y rica misión. La iglesia es un edificio fijo que no se mueve. La gente se reúne ahí. Pero cuando tú y yo estamos en la barca, el Espíritu de Dios nos lleva por ese viento y nos lleva a donde está la necesidad. A partir de hoy yo considero que debemos decir: yo voy a la barca. Si pudiera cambiarle el nombre a la iglesia, a nuestra iglesia, yo le pondría hoy la barca. La barca, la barca, que si esa barca hablara como Pedro, tantos recuerdos tuvo ahí, tantas añoranzas tuvo ahí, impresionante. En esa barca estuvo el maestro. Y buscando en internet encontré que fue descubierta una barca de hace más de 2000 años en el mar de Galilea, y muy semejante a las de aquella época, y le llaman la barca de Jesús. Si te quieres meterte en internet la puedes buscar, la barca de Jesús, o la barca de Pedro, como la quieras llamar. Pero yo quiero esa barca, yo quiero que la iglesia sea una barca, quiero que sea un instrumento de bendición, así como llegó al Gadareno, así como trasladó Jesús al Gadareno, así como trasladó a Jesús con Jairo y con la mujer del flujo de sangre. Dios quiere un cuerpo de Cristo activo. Necesitamos subirnos a esa barca. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos pronto y que el Señor nos mueva con su viento hacia donde Él quiere que trabajemos. Que la gracia del Señor esté contigo. Nos vemos pronto. Hasta luego.